Josefa Ortiz de Domínguez. María Josefa Crescencia y Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, nació el 8 de septiembre de 1768 en Morelia. Fue candidata insurgente de la independencia de México y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Es más conocida como la Corregidora, dado que era la esposa del corregidor de Querétaro. A día de hoy se le considera heroína de México. El 2 de marzo, José Ortiz de Domínguez, la Corregidora, murió en la Ciudad de México. Era la época de la Primera República Federal. Doña Josefa, tras una delación de la conspiración de Querétaro, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y otros por la independencia de la Nueva España, fue encerrada por su esposo en un cuarto, pero golpeando el piso con su zapatilla para llamar la atención y escribiendo con letras de papel impreso para evitar que su caligrafía fuera reconocida a través del alcaide Ignacio Pérez, comunicó a Miguel Hidalgo que habían sido descubiertos. Hecha prisionera, tiempo después fue liberada y con sus propios recursos continuó ayudando a los insurgentes. Mujer congruente, más tarde fue declarada Madre de la Patria y benemérita. Falleció un 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Mi nombre es María de Carmen Serrana La Triste. Nací el 11 de noviembre de 1873. Fue una revolucionaria mexicana. Compartió las ideas de la Revolución Mexicana y simpatizó con las causas maderistas. Fue hermana de Natalia Cebrán, Aquiles Cebrán y Máximo Cebrán, también revolucionarios, y la nieta de Miguel Alatriste Casa, que fungió como gobernador liberal del estado de Puebla de 1857 a 1861. Fecha de fallecimiento el 11 de agosto de 1948 en la Ciudad de México. Mi nombre es María Salomé Sloboska Curie. Nací en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867, siendo así la hija más pequeña de padres físicos. Aunque me gradué con muy buenas notas y yo quería continuar con mi educación superior, esto no era posible, ya que por ser mujer no me permitían matricularme. Así, junto con mi hermana, decidimos ingresar a una universidad clandestina que sí permitía a estudiantes femeninas. Logré graduarme en física en 1893, siendo la primera de mi clase, y en matemáticas en el año de 1894. A los 22 años decidí mudarme a París y fue donde conocí a mi esposo Pierre Curie. Tiempo después gané mi primer premio Nobel de la química, junto con mi esposo Pierre Curie y Berry Becker en el año de 1903. Consecutivamente, gané mi segundo premio Nobel en la física en el año de 1911, convirtiéndome así como la primera mujer en ganar 2 premios Nobel. Fui conocida por realizar investigaciones sobre la radioactividad, también por el desarrollo y descubrimiento del radio y el polonio. Gracias a este descubrimiento se lleva a cabo la radioterapia con fines medicinales con el fin de curar el cáncer. A uno de estos elementos, determinado polonio, lo llamé así porque me recordaba al lugar en donde nací. Fallecí el 4 de julio de 1934 a la edad de 66 años, a causa de una anemia plástica causada por la radioactividad. Mi cuerpo fue forrado con aproximadamente 1 pulgada de plomo, ya que este contenía tanta radioactividad que no querían que se saliera. Fue sepultada en el Panteón de París y cementerio de Soxeven. En este cementerio se encuentran varias personalidades que han ayudado al desarrollo de París, así que me convertí en la primera mujer en ser sepultada en ese lugar. Mi nombre es Juana Inés Asbaj y Ramírez de Santillana. Nací en el Virreinato de la Nueva España el 12 de noviembre de 1648, en San Miguel Nepantla. Me apodaron la 10ª musa gracias a que cultivé la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como también la prosa. Desde muy pequeña aprendí a leer y escribir. Formé parte de la corte de Antonio Sebastián, Toledo, Molina y Salazar, Marqués de Mancera y 25º Virrey novohispano. Tuve anhelo del conocimiento y por ello tuve que ingresar a la vida monástica
en 1669. Gracias a Juan Ignacio María Castorena Urzúa y Goyeneche, obispo de Yucatán, se conoció mi obra en España, y fui condenada a destruir mis escritos. Pasé muchas humillaciones por parte de los hombres que conformaban la iglesia. También fui parte de burlas y acoso porque mis padres no estaban casados. Estuve enamorada de la monarca María Luisa. No me importaba si ella me correspondía, porque debía serle fiel a mis votos de castidad. Fue un amor de palabras dulces, pero también prohibido. Morí a causa de la epidemia de tifus el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo. Yo soy Benita Galena Lacunza. Nací en San Jerónimo, Guerrero, el 7 de septiembre de 1903. Fui hija única de un hombre venido a menos, Genaro Lacunza, y sobrina del general Albino Lacunza, y pariente de Rodolfo Neri, gobernador de Chilpancingo. Viví mi infancia en el pueblo natal y a los 14 años me fui a vivir con mi hermana a Acapulco, donde sobreviví a la lucha contra la humillación y los golpes, la hostilidad y la miseria en Guerrero. Poco tiempo después me vine a vivir a la Ciudad de México, donde fui miembro del Partido Comunista Mexicano en la década de los 30. Por este tiempo conocí a José Revueltas, a Juan de la Cabada y a Rubén Salazar Mayén, entre otros. Estuve presa en varias ocasiones por mis actividades como defensora de los derechos de los trabajadores y de los marginados. Luché por la jornada laboral de 8 horas. Organicé a las mujeres desempleadas para demandar la creación de guarderías de un sanatorio para las mujeres, la igualdad de los salarios para ambos sexos en labores semejantes, el reconocimiento de los derechos para los hijos naturales y el sufragio femenino, logrado hasta 1952. Trabajé en la oficina de correos durante 14 años. Fui autora de 2 obras autobiográficas, Benita y El peso mocho. En la primera, doy una visión muy personal de la revolución y de la dura vida que lleva la mujer campesina y obrera. Describo crueles momentos que viví desde mi infancia hasta cuando me convierto en activista política. En la segunda, publicada 39 años después, reúno 10 relatos en los que recreo las costumbres y tradiciones del pueblo de San Jerónimo en la época revolucionaria. En Actos fallidos, relato mi vida al lado de escritores como José Revueltas, en la época de Manuel Ávila Camacho. Fui analfabeta y padecí fuertes represiones, encarcelamientos y tortura, pero también fui militante del Partido Comunista, precursora del feminismo socialista. Participé en 1935 en la creación del Frente Único pro Derechos de la Mujer. Fui una activista mexicana reconocida por defender los derechos de las mujeres, luchando por nuestro derecho al voto, así como también luchar por los derechos de los trabajadores para conseguir un estatus jurídico y un seguro social. Mi trabajo y dedicación por la justicia social durante el siglo XX me ha elevado como una de las mujeres más importantes de la lucha en este país. Hola, mi nombre es Hipatia y nací en Alejandría hace más de 1600 años. Ya sé que no aparento tantos años. Cuando yo nací, Alejandría era una ciudad fascinante. Teníamos un faro, el primer faro que se construyó en todo el mundo, y una biblioteca enorme donde podrías encontrar los libros más chulos de aquella época. Mi padre era Teón, el director de la biblioteca, y mi madre era profesora de música. A mí me gustaba estudiar mucho en la biblioteca, así que ellos decidieron que me educarían ahí, porque les voy a decir una cosa, que ahora les parecerá una locura, pero es que cuando yo era pequeña, a las niñas no nos dejaban ir a la escuela, que decían que nosotros no debíamos aprender cosas. Ya ves tú, qué tontería. En fin, menos mal que mis padres sí eran gente sensata, y ellos sí quisieron que yo estudiaría. Y lo hice ahí, en la biblioteca, con mi padre. Él era matemático y astrónomo de muchísimo prestigio, pues lo
Y yo, pues lo mismo. Bueno, lo mismo no. Es que dicen que yo acabé siendo más lista que él. Interpreté los libros de matemáticas con gran acierto. Que hice muchos descubrimientos sobre las órbitas de los planetas. Que inventé muchos instrumentos. Y perfeccioné muchos otros. Como por ejemplo, el astrolabio. Es una palabra un poco rara. Astro en griego significa estrella y labio significa buscador, así que es un buscador de estrellas en el cielo. Es muy útil. Este invento tenía muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, así es como sabíamos la hora que era. Perfeccioné este aparato. Además de inventora, también era escritora y daba clases de matemáticas, astronomía, de filosofía. Era una maestra súper importante. Mis alumnos venían de todas partes del mundo, solo para que yo les explicara. Había de todo, nobles, políticos y militares. Algunos acabaron dirigiendo la ciudad de Alejandría, y siempre que tenían que tomar una decisión importante, venían a consultarme. A mí decían que yo era muy calmada, muy sensata y muy inteligente. Confiaban mucho en mi criterio, aunque no creerás que todo el mundo en mi época me quería tanto. Había por ahí algunos que eso de una mujer tuviera tanta influencia y no les parecía bien. Pero bueno, a mí eso nunca me importó. Yo era feliz estudiando, aprendiendo y ayudando a otros a aprender. Y eso dediqué toda mi vida. Hay una frase que yo siempre le decía a mis alumnos. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Soy madre de 4 hijos, luchadora social y política. Mi nombre es Rosario Ibarra de Piedra, nací en 1927 y fui reconocida por ser la primera mujer candidata a la presidencia de México, además de ser nominada al Premio Nobel de la Paz en 4 ocasiones, 1986, 1987, 1989 y 2006. Soy originaria de Saltillo, Coahuila, y mi carrera política inició en 1975, tras el secuestro de mi hijo Jesús Piedra Ibarra, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Tras su desaparición, en 1977 funda el Comité Pro Defensa de Presos Políticos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, conocido como Comité Eureka. En 1982 participé en las elecciones federales como la primera mujer candidata presidencial, postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. 6 años después, repetiría mi candidatura como parte de las elecciones de 1988, compitiendo con Manuel Clouthier del Partido Acción Nacional, PAN, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Carlos Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional, PRI. En 1985 me desempeñé como diputada federal y en 2006 como senadora del Partido del Trabajo. El 23 de octubre de 2019 me convertí en la 7ª mujer en ser reconocida con la medalla Belisario Domínguez. A mis 92 años de edad, fui seleccionada entre 459 candidatos y me fue entregada en la antigua sede del Senado en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante una ceremonia que se celebró a las 11 horas, honrándome la entrega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario. Nací el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Mi muerte fue el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México. Fui hija del comerciante español Gaspar Martín Vicario y de la criolla Camila Fernández de San Salvador y Montiel. Me quedé huérfana a los 18 años de edad y quedé bajo el tutelaje de mi tío, el doctor en leyes y abogado Agustín Poposo Fernández de San Salvador. Mi nacimiento se dio en una época muy interesante, pues fue el inicio de la Revolución Francesa, la sucesión en el trono español y la llegada a la capital novohispana de Juan Vicente de Güemes, Pacheco de Padilla y Orcasitas, el segundo conde en Revillagigedo. Gracias a la posición familiar y a los bienes heredados de mis padres,
Yo estudié en Bellas Artes y Ciencias. A través de los estudios desarrollé un enorme sentido crítico frente al mundo, y años después comencé a ejercer el periodismo. Publiqué en diarios como el Semanario Patriótico Americano, el Federalista y el Ilustrador Americano. Fue en el periódico El Ilustrador Americano donde los insurgentes observaron mi trabajo y se pusieron en contacto conmigo. Cuando la Guerra de la Independencia estalló, yo me uní al movimiento. Desde la Ciudad de México yo les daba información de lo que ocurriría en la capital mexicana, además de ayudarles con algunos bienes para apoyar la causa libertaria. En 1813 contraje nupcias con Andrés Quintana Roo. Ese mismo año fui encarcelada, al descubrirse que era conspirador y que apoyaba el movimiento de independencia, pero logré escapar y me refugié en Oaxaca. Tanto a mí como a mi esposo se nos ofreció el indulto a cambio de abandonar el movimiento. Al no hacerlo, seguimos huyendo. Poco después nos unimos a las tropas de José María Morelos y Pavón para lograr la independencia de México. En 1817 di a luz a mi primera hija, y al poco tiempo fui apresada junto con mi hija recién nacida. Una vez más fue ofrecido el indulto, pero esta vez con la condición de irme a España. Yo acepté, y mientras esperaba los documentos necesarios para partir, fui llevada a Toluca en confinamiento. Al ser indultada por parte del gobierno, me fueron restituidos mis bienes. Volviendo a mi casa ubicada en la calle de Cocheras, hoy República de Brasil en la Ciudad de México, donde muero el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad. El 28 de mayo de 1900, mis restos junto con los de mi esposo Andrés Quintana Roo fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, al Panteón Civil de Dolores. En 1925, mis restos fueron trasladados a la Columna de la Independencia. Mi nombre está grabado con letras de oro en el Congreso del Estado de Quintana Roo. El 21 de agosto de 2019, autoridades federales y de la Ciudad de México develaron una placa conmemorativa por mi 177 aniversario luctuoso en la casa en la que morí. Compañeras, compañeros, les exhorto a la reflexión del día 8 de marzo. La lucha sigue y seguirá. Es una lucha intermitente. Por ti, por mí, por nuestras madres, por nuestras hijas e hijos, por nuestras hermanas que murieron en el intento, por aquellas que no regresaron a casa, por aquellas que trabajando dieron su vida, por aquellas que en la ciencia, que en la historia y que en otros ámbitos de su vida han luchado para un país mejor, para un mundo mejor, para que el día de mañana estemos en paz.